Sustentación de balance de materia y energía, evaluación de los objetivos de aprendizaje adquiridos, presentado por Sergio Castañeda, código 79917-164. Para esta ocasión vamos a desarrollar los problemas. El primer problema de balance de energía nos dice que una industria procesa 2000 kilogramos de día de naranja que contiene el 15% de sólidos. La naranja introduce en un proceso de extracción a 20 grados centígrados donde se obtiene una parte de jugo que tiene 12% de sólidos que salen al 25 grados centígrados y otra cáscara con el 17.5% de sólidos al 25%. La cáscara se lleva a una segunda etapa de extracción donde se obtiene un líquido que contiene el 12% de sólidos a 15 grados centígrados, la pulpa que con el 25% de sólidos a 25 grados centígrados. La pulpa obtenida se somete a una deshidratación para obtener un 30,8 kilogramos de pulpa a 70 grados centígrados con el 10% de humedad. La deshidratación realizada en un evaporador de 250 kilopascales y se utiliza el vapor de 1000 kilopascales que salen a la misma temperatura de la pulpa deshidratada. El líquido se lleva a una evaporación de 143,3 kilopascales y se tiene unas pérdidas del 3% donde tiene una mezcla con el 72%. Calcular la cantidad de jugo, melazas, pulpa deshidratada que se obtiene. Calcular la masa de vapor utilizada para la deshidratación, el calor total requerido para la evaporación. Calor específico de la pulpa 3,8 kilogramos y el calor específico 1,88 kilogramos por centígrado. Este sería nuestro balance diagrama de flujos. Tenemos la naranja que entra, tenemos las dos salidas del extractor, tenemos la cáscara que entra, las dos salidas del extractor y tenemos nuestra salida del líquido que pasa al evaporador y nuestra salida de la pulpa que entra al evaporador. Ok, entonces hallamos los balances de materia del proceso de extracción, donde sabemos que la masa de entrada es igual a la masa de salida más la masa acumulada. Entonces en este caso sería N, que son las 2000 kilogramos de naranja, que es igual a P, que sería la pulpa, más C, que sería nuestra incógnita. Entonces tenemos que N por la fracción de N es igual a P por la fracción de P más C por la fracción de C. Fracción de sólidos. Sabemos que la fracción de sólidos de N es 0,15 y la fracción de P es 0,12. Tenemos una igualdad. Podemos de esta igualdad obtener dos ecuaciones, las cuales vamos a desarrollar obteniendo estos resultados. Y tenemos las dos ecuaciones, las cuales tenemos, las vamos a reemplazar, la ecuación 1 sobre la ecuación 2, donde obtuvimos también otra igualdad. Entonces vamos a operar, hacemos esta operación, obtenemos estos resultados, 1714,28 kilogramos y la otra sería menos 0,685 P. Desplazamos las P's a un área y desplazamos a un lado y las kilogramos al otro lado para poder despejar P. Entonces lo que seguimos es desarrollando la operación. Tenemos estos resultados, luego esta resta y lo que hacemos es despejar P y tenemos que P son 909,09 kilogramos día de, esto es pulpa, sí. Ahora reemplazamos sobre la ecuación de balance general. Entonces tenemos que N es igual a P más C, tenemos que N son 2000, P es 909,9 kilogramos y vamos a despejar C. Entonces como está sumando, pasa a restar, nos da la segunda ecuación, que sería 1090,909 kilogramos, que en nuestro caso sería la corriente 2. Listo, luego hallamos la ecuación general de la segunda extracción de la cáscara, la cual ya sabemos que tenemos la cáscara que acabamos de obtener el resultado, la concentración de la cáscara que es el porcentaje, la concentración de líquidos que también es el porcentaje y la concentración de la pulpa también es el porcentaje. Sabemos que C es igual a L más P2, donde
tenemos C por la concentración de C igual a L por la concentración de L más P2, que fue la incógnita que vamos a averiguar, por la concentración de P2, que es igual a 190,90 kilogramos. Tenemos las dos ecuaciones, vamos a despejarlas. Luego de obtener las dos ecuaciones, reemplazamos una sobre la ecuación 2, tenemos una igualdad, vamos a tener las L's a un lado y los kilogramos al otro para poder despejar. Entonces, luego de operar, tenemos estos resultados, luego de hacer esta operación, luego de hacer esta operación, tenemos aquí esta resta, como está multiplicando, pasa a dividir, y tenemos nuestra cantidad de líquido, que son 629,36 kilogramos. Para hallar la pulpa 3, ya sabemos que con la fracción de sólidos del líquido tenemos el peso que obtuvimos menos P igual a el peso obtenido luego de la segunda ecuación menos el porcentaje de sólidos de la pulpa. Hacemos las operaciones, tenemos resultados, luego de restamos, sumando, se suma, está multiplicando, pasa a dividir, y tenemos que 461,53 es nuestra P3. Bueno, sabemos esta tercera ecuación, que son líquido igual a agua perdida más la melaza. Vamos a averiguar acá la melaza. Entonces tenemos que 0,12 son la fracción de esos líquidos, y la fracción de agua perdida sería el 0,03 por el 3% de pérdida acá, más la melaza, que es el 72%, que nos daría la fracción de melaza 0,72 m. Vamos a despejar m, entonces sería igual a 0,12 menos 0,013 sobre 72. Al realizar la operación, tenemos que m es igual a 78,5 kilogramos de masa de melaza como corriente de salida. En este caso, tenemos la pulpa deshidratada, que la pulpa 3 es igual a 461,53. La concentración de la pulpa 3 es 0,25. La pulpa deshidratada sabemos que es 30,8 kilogramos. Y tenemos una concentración de pulpa deshidratada que sabemos que es el 100% menos 10 igual a 0,9. Tenemos P3 igual a D más B, donde M3 es igual a P3 menos D. Entonces sería M461 menos D, que la de pulpa deshidratada, 30,08, y esto nos da un valor de 430,73 kilogramos de agua perdida o de condensado. Este sería nuestro diagrama de flujo. Y para los balances de energía vamos a utilizar las entalpías que obtenemos en la tabla que la profesora nos obsequió. Balances de energía quiere decir que calor total es igual al calor sensible más el calor latente, donde calor sensible es igual a la masa por el calor específico por la temperatura de saturación menos la temperatura inicial. Sabemos que el calor sensible es igual a la masa, que ya lo obtuvimos, 629,36 kilogramos, por el calor específico que nos lo da el problema, 2,8 kilojoules por kilogramo por centígrado. Tenemos la temperatura de saturación que la obtuve de la tabla, y por grado centígrado menos la temperatura inicial que nos da el problema. Calor sensible es igual a 1758,204 kilojoules. Al tener el calor sensible podemos sacar el calor latente, donde sabemos que la masa por la entalpía de la saturación, entonces la sacamos de la tabla y esto nos da un valor de 14.404,020,34 kilojoules. Entonces el calor total es igual al calor sensible más el calor latente. Hacemos la operación y nos da el valor de 1567,683,74 kilojoules.
Ahora vamos a desarrollar el problema con reacción química. Entonces tenemos que en un fermentador continúa el alimentador con una mezcla de glucosa y silosa como sustrato. El microorganismo Sepsis se consume ambos azúcares debido a que el fermentador no tiene buenos instrumentos de medida para determinar cuántos azúcares se están consumiendo. El operador ha realizado algunas medidas simples. Ellos determinan que en 1 hora y 50 un tanque de gas de 20 litros se llena completamente de CO2 produciendo la reacción de 32 grados centígrados y 1,02 atmósferas. El flujo de alimentación indica que el flujo de alimentación tiene una reacción de silosa glucosa del 9 a 1. 9.1 determine cuánta cantidad de azúcar transforma en alcohol y CO2 por hora. Asumir la conversión al 100%. Las ecuaciones están balanceadas, entonces hallamos las masas moleculares, la glucosa 180, la silosa 150, dióxido de carbono 44 mol, lo mismo el etano 46 mol. Tenemos las moles por las masas moleculares y nos dan dos resultados, dos operaciones. Para eso entonces hallamos la masa molecular del CO2, para eso utilizaremos la ecuación de los gases. Sabemos que P es presión, volumen es volumen igual a moles de gases por la por nuestra valor universal y por la temperatura constante, temperatura que nos da el problema. Reemplazamos la ecuación de moles en la ecuación de gases, la cual sabemos que N es sobre M sobre PM y PV es igual a N sobre PM por RT y PV es igual a M por RT sobre P. Despejamos la masa del CO2 también con la siguiente operación, que nos da el resultado. La última ecuación que vamos a tener es PM igual a PM por PV sobre RT. Entonces resolvemos la ecuación. Tenemos que M es igual a la 1,02 atmósferas por los 20 litros que sabemos por 1 gramo de CO2 que pesaría 44 gramos mol. Entonces sobre 30 grados centígrados por el valor que tenemos de gases ideales. Cambiamos de grados centígrados a kelvins, ya que esto es kelvins. Entonces hacemos la operación, tenemos que 32 grados nos da la operación, los grados centígrados nos darían 305,15, 30 grados centígrados nos darían 300,515 grados Kelvin. Para esto reemplazamos y desarrollamos la operación. Entonces pasamos los 1,987 calorías por mol por Kelvin a atmósferas por mol por Kelvin. Entonces hacemos la operación, reemplazamos una atmósfera por el peso tan igual a 0,0820 atmósferas por mol por Kelvin. Luego de sustituir desarrollamos y nos da que tenemos un 35,87 gramos de CO2 en la operación. Luego hallamos la fracción másica. Para eso hallamos la cantidad de CO2 producida en 1 hora, tomándola en cuenta que en 1 hora y 50 se llena el tanque. Realizamos la conversión de 150 en horas, de 1 hora 50 en horas. Tenemos que 1 hora 50 horas son 110 minutos, 110 minutos por 1 hora sobre 60 minutos nos da 1863 horas. La fracción másica es la masa sobre el tiempo, entonces tenemos la masa de CO2 que acabamos de resolver sobre las horas que acabamos de resolver, y esto nos da que en 1 hora se generan 19,56 gramos de dióxido de carbono. Hallamos la conversión de la glucosa, la conversión de la masa de CO2 por la masa inicial de la glucosa más la masa inicial de CO2. La conversión es igual al valor que desarrollamos por la masa inicial de la glucosa por la masa inicial del CO2, lo cual nos da 40 gramos de glucosa. Y hallamos la conversión de silosa igual masa de CO2 por masa inicial de silosa por la masa inicial de CO2. También nos da 40 gramos por hora de silosa.
Entonces la mezcla tiene una reacción de 9 a 1.